Muy buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos. Agradezco su amable asistencia a esta segunda sesión ordinaria de las comisiones de participación ciudadana y de presupuesto y cuenta pública. A las diputadas y diputados integrantes de ambas comisiones, a las personas intérpretes de señas, así como a quienes nos asisten a la misma y a las personas que nos visualizan a través de los medios dispuestos. Pasamos a desarrollar la sesión conforme a lo establecido en la fracción 21 del artículo 13 de los artículos 67, 72, 77, 78, 80 de la Ley Orgánica y de los artículos 57, 57 bis y ter, 187, 190, 191, 192, 193 y 197 del reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México. Le solicito a la diputada presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, la diputada María Guadalupe Morales Rubio, que funja como secretaria y proceda a pasar lista de asistencia y dé cuenta de las diputadas y diputados presentes y verificar si existe el quórum legal para llevar a cabo esta sesión. Claro que sí. Muy buenas tardes a todas y a todos. Por instrucciones de la presidencia se procede a pasar la asistencia. Vamos a iniciar por la Comisión de Participación Ciudadana. Diputado José Martín Padilla Sánchez. Martín Padilla, presente. Diputada Donají Ofelia Olivera Reyes. Donají Ofelia Olivera Reyes, presente. Diputado Jorge Gaviño Ambriz. Gaviño, presente. Diputado Héctor Barrera Marmolejo. Diputada Circe Camacho Bastida. Diputada Estrella Isabel Guadarrama. Diputada Marta Soledad Ávila Ventura. Marta Ávila, presente. Diputado Carlos Hernández Mirón. Diputada Janet Elizabeth Guerrero Maya. Janet Guerrero, presente. Diputado Francisco Muñoz Trejo. Muñoz Trejo Francisco, presente, diputada secretaria. Diputado Federico Dorín Casar. Dorín, presente. Por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, la de la voz, María Guadalupe Morales Rubio, presente. Diputada Paula Andrea Castillo Mendieta. Paula Castillo, presente. Diputada María de Lourdes Paz Reyes. Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana. América Rangel, presente. Diputado Federico Dorín Casar. Dorín, presente. Diputado Víctor Hugo Lobo Román. Víctor Hugo Lobo, presente. Diputado Ernesto Alarcón Jiménez. Diputada Circe Camacho Bastida. Diputada Teresa Ramos Arreola. Diputado Fernando José Aboy Pizarro. Diputado Carlos Hernández Mirón. Diputada Yuriri Ayala Zúñiga. Ayala Zúñiga, presente. Diputada Donají Ofelia Olivera Reyes. Donají Ofelia Olivera Reyes, presente. Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León. José Luis Rodríguez Díaz de León, presente, diputada. Diputado Rigoberto Salgado Vázquez. Diputada Marta Soledad Ávila Ventura. Marta Ávila, presente. Diputada Leonor Gómez Otegui. Leonor Gómez Otegui, presente.
Diputado presidente, le informo que de la Comisión de Participación Ciudadana existen 8 diputadas y diputados presentes y por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública existen 11 diputadas y diputados presentes. Por lo tanto, existe el quórum legal requerido para iniciar esta sesión. Muchas gracias, diputada. Toda vez que contamos con el quórum legal para llevar a cabo esta sesión, siendo las 13:28 del día 9 de agosto del 2021, se abre la segunda sesión extraordinaria de las Comisiones Unidas de Participación Ciudadana y de Presupuesto y Cuenta Pública. Por lo que le solicito a la diputada secretaria preguntar si estamos en condiciones de obviar la lectura del orden del día y aprobarla en sus términos en un solo acto. Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a las diputadas y diputados si es de obviar la lectura del orden del día y aprobarla en sus términos. ¿Existe alguna diputada o diputado en contra de obviar la lectura? Doring. Entonces, vamos a pasar a votación nominal para que nos digan quiénes están a favor y quiénes están en contra de obviar dicha lectura. Voy a pasar, voy a iniciar nuevamente por la Comisión de Participación Ciudadana. ¿Es a favor de obviar la lectura o en contra de obviar la lectura? ¿Es correcto? Así es, diputada presidenta. Secretaria, perdón. Diputado José Martín Padilla Sánchez. A favor de obviar la lectura. Diputada Donají Ofelia Olivera Reyes. A favor de obviar la lectura, diputada secretaria. Diputado Jorge Gaviño Ambrís. En contra. Necesitamos saber de qué se va a tratar el asunto. Diputado Héctor Barrera Marmolejo. Diputada Circe Camacho Bastida. Diputada Estrella Isabel Guadarrama. Favor. Diputada Marta Soledad Ávila Ventura. A favor de obviar la lectura. Diputada Janet Elizabeth Guerrero Maya. Janet Guerrero, a favor. Diputado Francisco Muñoz Trejo. De igual forma, a favor de obviar la lectura, diputada. Diputado Federico Dorin Casar. En contra. Por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, la de la voz, diputada María Guadalupe Morales Rubio, a favor de obviar la lectura. Paula Castillo, a favor. Diputada María de Lourdes Paz Reyes. Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana. América Rangel en contra. Diputado Federico Dorin Casar. Doring en contra. Diputado Víctor Hugo Lobo Román. Víctor Hugo Lobo en contra. Diputado Ernesto Alarcón Jiménez. Diputada Circe Camacho Bastida. Diputado Fernando José Aboy Pizarro. Diputado Carlos Hernández Mirón. A favor. Y por ahí le tomo su asistencia también, diputado Carlos Hernández Mirón. Muchas gracias, diputada secretaria. Diputada Yuriri Ayala Zúñiga. Ayala Zúñiga, a favor. Diputada Donají Ofelia Olivera Reyes. Donají Ofelia Olivera Reyes, a favor, diputada secretaria. Diputado Rigoberto Salgado Vázquez. Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León. José Luis Rodríguez Díaz de León, a favor, diputada. Diputada Marta Soledad Ávila Ventura. Marta Ávila, a favor. Diputada Leonor Gómez Otegui. Leonor Gómez Otegui, a favor.
Por la Comisión de Participación Ciudadana tenemos 6 votos a favor, 2 en contra. Por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, 8 votos a favor, 3 en contra. Por lo tanto, se obvia la lectura y se aprueba el orden del día, diputado presidente. Muchas gracias, diputada secretaria. Los puntos 3 y 4 del orden del día son la lectura y, en su caso, aprobación del acta de la segunda sesión anterior, así como su consideración de la versión estenográfica. Toda vez que se distribuyeron con antelación, solicito a la secretaria someta a consideración la omisión de la lectura y la aprobación del acta de referencia, así como de la consideración estenográfica de la sesión anterior en un solo acto. Por instrucciones de la presidencia, se procede a someter a consideración la omisión de la lectura y aprobación de acta de referencia y la consideración de la versión estenográfica en un solo acto. ¿Existe nuevamente alguna diputada o diputado que esté en contra de obviarla? Aprobada el acta y la versión estenográfica de la sesión anterior, diputada presidente, al no haber algún diputada o diputado en contra. Muchas gracias, diputada. El siguiente punto del orden del día es el inciso A de los asuntos en cartera. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta las Comisiones Unidas de Participación Ciudadana y de Presupuesto y Cuenta Pública, por el que se aprueba con modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adicionan los artículos transitorios 21º y 22º de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, así como los artículos transitorios 18º y 19º al decreto por el que se expide el presupuesto de egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2021. Toda vez que el dictamen fue distribuido con antelación, se somete a su consideración. Se abre la lista de oradores hasta por 3 minutos. ¿Alguna diputada o diputado desea hacer uso de la palabra? Una pregunta, presidente. Sí. Le quisiera preguntar, señor presidente, si no va a hacer usted un resumen, una síntesis, un comentario del dictamen que no se leyó y que se pretende aprobar. Quisiera yo que nos hiciera un resumen sucinto de lo que vamos a aprobar, ya que no se quiso dar lectura al dictamen. Permítame. Presidente. Sí, diputado. Yo, antes de recoger la lista para oradores en pro y en contra, tengo algunas preguntas que deseo formularle respecto del dictamen. Si quiere, después de que haya dado lectura o lo haya expuesto, como usted quiera presentar ante la opinión pública el dictamen de referencia, quisiera hacer algunas preguntas de la lectura del mismo que me parecen pertinentes hacerle a la mesa antes de normar mi criterio para efectos de mi voto. Sí, gracias. Bueno, en los considerandos del dictamen ya viene especificado los motivos de la iniciativa. Por eso se les hizo llegar en tiempo y forma el proyecto de dictamen, el cual estamos ahorita presentando aquí en Comisiones Unidas. Sí, presidente, perdón, ¿me permite? Sí, adelante. Sí, la idea de que usted presente un resumen sucinto es porque muchísima gente nos está viendo por vía remota y no sabe, no tiene idea de cómo está el dictamen elaborado. Entonces, ya que se decidió no leerlo por parte de Morena, quisiera yo pedirle a usted muy amablemente que, en obsequio de la gente que nos está escuchando, haga usted un resumen sucinto de lo que pretenden aprobar el día de hoy. Ok.
Diputado presidente, nada más para solicitar si le pueden dar acceso a la diputada Lourdes Paz, que está solicitando entrar a la sesión, por favor. Ya está la diputada Lourdes Paz. Ok, ya están. Permítame tantito. A ver, dadas las condiciones sanitarias que implementaron en la Ciudad de México a lo largo del 2020, así como las que prevalecen durante el primer semestre de 2021, aunado a las circunstancias de índole legal o de usos y costumbres que han dificultado o atrasado o impedido en mayor medida la integración de las comisiones de participación comunitaria, la realización de las jornadas electivas y las celebraciones de las asambleas de información y selección de los proyectos, así como la integración de los comités de ejecución y de vigilancia para la ejecución de los proyectos considerados para el ejercicio fiscal 2021, así como la atención a la demanda ciudadana durante la ejecución de los proyectos de manera previa a la selección de los términos de ley que han sido expuestos. Se propone que los recursos considerados para el ejercicio fiscal 2021 que se encuentren en algún supuesto de impedimento temporal o permanente o que haya sido realizado de manera previa con recursos de la alcaldía distintos a los del presupuesto participativa o de manera excepcional puedan reorientarse a la institución local, la ley orgánica de las alcaldías de la Ciudad de México y bajo la responsabilidad financiera que rigen los principios de austeridad, racionalidad, transparencia, apertura, responsabilidad, participación ciudadana y rendición de cuentas, siempre priorizando el bienestar de la población. Adicionalmente, en atención a la población y sus necesidades, las alcaldías han llevado a cabo diversos proyectos en su demarcación territorial de manera previa o paralela a la celebración de las jornadas selectivas señaladas en la Ley de Participación Ciudadana Local. Esto es con la finalidad de atender y garantizar el ejercicio legal e integral de los derechos humanos de la población. Esto atiende por considerar prioritario o necesario urgente su realización, la armonía con la percepción ciudadana de las personas residentes de las unidades territoriales, por lo que resulta innecesaria e improcedente su ejecución y se advierte una posibilidad de reorientar los recursos de esos proyectos a las finalidades y atribuciones que mandata la Constitución en este presente ejercicio, toda vez que se han resuelto las necesidades ciudadanas. Esto es más o menos lo que, se plantea en dicho dictamen. Su sonido, presidente. No sé si se escuchó.
¿No se escuchó? ¿O sí? Y sí se escuchó, presidente. Y bueno, se ha realizado un análisis de la iniciativa con el objeto, y bueno, se desprenden dos supuestos que se realizó un análisis. Uno, por un lado, se hace alusión a los casos de los 48 pueblos y barrios originarios donde por determinación del órgano jurisdiccional no se realizó una consulta sobre el presupuesto participativo. Asimismo, se menciona que existen casos especiales en donde 237 unidades territoriales no cuentan con un proyecto ganador, es decir, formalmente no se cuenta con un proyecto ganador, elemento esencial para el presupuesto participativo. Y en segundo supuesto que se contempla es que por cuestiones de la propia dinámica y autonomía de las alcaldías, estas ejecutaron previamente los proyectos ganadores en un recurso, con su recurso ordinario. En este cooperante, la búsqueda de alternativas que permitan el ejercicio de los recursos del presupuesto a fin de atender las necesidades comunitarias. Sí, diputado Gaviño. Muchas gracias, presidente. No fue un resumen sucinto, a mi juicio, de lo que se está pretendiendo. Hubiera sido quizá mejor leer el decreto para que las y los ciudadanas y ciudadanos que les interesa este tema como a nosotros lo puedan seguir. Yo quisiera, desde luego, en términos generales, hacer varios comentarios, pero antes que ello, pediría que se le autorizara a Federico Dorin, que quería hacer algunas preguntas, para dar la posibilidad de que las y los diputados pudiéramos intervenir en lo que respecta a este dictamen. Ok, perfecto. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? Yo deseo formular las preguntas que le había referido, presidente. Adelante, diputado. ¿Desea que las formule una por una o en bloque? Sí, si gusta formularlas en bloque. Está bien. De la lectura del dictamen que ha circulado la presidencia, me surgen varias inquietudes que voy a agradecer, me dé usted una respuesta puntual. Primero, ha afirmado usted, le acabo de escuchar, que hay proyectos que algunas demarcaciones territoriales ya tienen como hechos porque adelantó su ejecución la alcaldía. En el antecedente, en el considerando 12º del dictamen, se hace referencia a un oficio que mandó el Instituto Electoral de la Ciudad de México. En ese oficio detalla el Instituto Electoral el grado de avance de las asambleas vecinales para elección del Comité de Fiscalización y de Vigilancia en las distintas unidades territoriales. No hace referencia el oficio a una sola unidad territorial en la información requerida donde se actualiza el supuesto al que usted ha hecho referencia. No hay una sola en la que se señala al instituto que ya se llevó a cabo de manera adelantada o anticipada el proyecto. De hecho, en el diario Excelsior, el día de hoy, aparece una nota en la que el consejero Ernesto Ramos, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana del propio instituto, señala, y cito: hasta hoy no he recibido información de algún proyecto, entre paréntesis, desarrollado, en específico en alguna unidad territorial. Entonces, mi primera pregunta, las voy a anotar para darle puntual seguimiento a las respuestas que sé que usted amablemente me dará, es: ¿con qué información cuenta estas comisiones que pueda compartir de proyectos que ya haya informado, ya sea la autoridad electoral, a pesar de lo que señala el consejero Ernesto Ramos el día de hoy,
o alguna de las 16 alcaldías que ya se hayan realizado, siendo esta una de las hipótesis que contempla el decreto en discusión. Segunda pregunta. Habida cuenta que la presidencia no tuvo a bien organizar una reunión de trabajo con las autoridades electorales y no tenemos más información que solo la que hace la referencia el del considerando 12º, pero que no se incorpora ninguno de los datos remitidos en los oficios al dictamen, preguntaría lo siguiente. ¿Por qué es que no se establece la información de avance por demarcación territorial en el dictamen? Déjeme decirle por qué creo que es relevante. Por ejemplo, la diputada Guadalupe Morales Rubio no va a tener ningún problema en votar a favor del dictamen. Ella es diputada por el distrito 10 de Venustiano Carranza. Resulta que el distrito 10 de Venustiano Carranza es el único distrito local que tiene avance del 100% en cuanto a las convocatorias de las asambleas vecinales. Ese supuesto, al menos en el distrito 10, no se puede aplicar. Todo ya está organizado y electo y avalado por los vecinos. Pero no es el mismo caso. En la información que mandó la autoridad electoral y que no consigne el dictamen, por ejemplo, en la demarcación territorial de Cuauhtémoc, el avance era de 0%. Entonces, me parece que sería muy sano que el dictamen contemplara esta información para que supiéramos qué ámbito de aplicación tiene el decreto. En el distrito que representa la diputada Guadalupe Morales es de 0, todo existe. Pero en Cuauhtémoc, el distrito que representa, entre otros legisladores, y aquí presente el diputado José Luis Rodríguez, el avance es de 0%. Y el ámbito de aplicación para cancelar proyectos es del 100%. En Miguel Hidalgo, que es el distrito que yo represento, hay un avance del 80.9%. No se puede cancelar más que el otro porcentaje del 19.20%. Entonces, ¿por qué no se contemplan eso como un anexo del dictamen que especifique el grado de avance por demarcación territorial para que no vaya a querer después un alcalde o alcaldesa cancelar más de lo que debiera? Tercera pregunta. ¿Por qué tampoco se organizó una reunión de trabajo con la Secretaría de Finanzas? Una cosa que me preocupa mucho del proyecto de dictamen es que dice que las cancelaciones de los proyectos, en cualquiera de los supuestos, para no entrar a ese debate, se van a hacer con base en los lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría de Finanzas. ¿Cuáles? No tenemos idea. El dictamen es 100% omiso. Es un cheque en blanco 100% discrecional. No hay un solo lineamiento que establezca el Congreso desde este decreto para la Secretaría de Finanzas de cómo aplicar, cómo elaborar los lineamientos. Eso me parece gravísimo. ¿Por qué no hay nada en el dictamen a ese respecto? Sería la tercera pregunta. Y la cuarta pregunta, para después saber cómo normar mi criterio para votar, presidente, si es usted tan amable. En los antecedentes que no consideramos del proyecto de dictamen, se establece del 10 al 13 opiniones que con base en el 25 apartado A de la Constitución de la Ciudad remitieron todas en contra ciudadanos respecto de la propuesta de la jefa de gobierno. La cuarta pregunta, perdón, porque serán 5, puntual, sería ¿por qué el dictamen no funda y motiva el rechazo? ¿Por qué el dictamen solo da cuenta de las recepciones de estas opiniones en contra y no se toma la molestia de rechazarlas ni de argumentar por qué es que no las acepta las comisiones dictaminadoras? Tal pareciera que lo único que a ustedes les importa es que opinen los ciudadanos, pero que no se toman la molestia de argumentar por qué, siendo todas en contra, el dictamen viene en sentido positivo. Resulta interesante saber por qué la comisión hizo un dictamen que rechaza el 100% de las opiniones ciudadanas. Y la última, muy sencilla. La vez pasada que discutimos esto, recordarán quienes están en las Comisiones Unidas, yo señalé lo mismo.
que era un pésimo precedente para la vida democrática de la ciudad. Que el Congreso aprobase alguna iniciativa, la que sea, cuando se trata de una iniciativa del Ejecutivo, donde el gobierno no tiene el recato de venir a exponerle al Congreso, donde no hay un solo funcionario del gobierno que se tome la molestia de darle su lugar a los legisladores y de exponer ante diputadas y diputadas el tema de los méritos que consideró pertinente remitir el gobierno al Congreso. ¿Por qué usted no invitó a ningún funcionario, ni de la Consejería Jurídica, ni de la Secretaría de Finanzas, a exponer estos temas? Y que muy probablemente ellos tendrían alguna de la información que no tenemos, como quizá, si existen, suponiendo sin conceder, las demarcaciones territoriales donde ya se ejecutaban proyectos por anticipado con recursos propios, o las supuestas imposibilidades del decreto que consideran imposibilidad material, porque imposibilidad jurídica, presidente, no puede haber una. Todo lo que fue avalado por los vecinos el 15 de marzo como proyecto del año avalado en las urnas el 15 de marzo del 2020, todos colman los requisitos técnicos y jurídicos, si no, el instituto no habría permitido que fuesen sometidos a votación de los ciudadanos el 15 de marzo. Así que esa no puede ser una de las aplicaciones. El único supuesto en el que sí tiene que reflexionar el Congreso es donde no se han ejecutado las asambleas vecinales y las razones por las que el instituto y el gobierno no lo hicieron a tiempo, pudiéndolas haber hecho ya todas. El mejor ejemplo es este licenciado Isaac Sergio Mendoza García, que conoce muy bien la diputada Morales Rubio. Van 2 constancias de mayoría que le entrega en propia mano. Pero no todos los habitantes gozamos de la celeridad que tiene Venustiano Carranza para ejecutar los presupuestos participativos. Por sus 5 respuestas, de antemano, muchas gracias. Muy bien, diputado. Bueno, pasamos a responderle algunas de las preguntas que usted hizo mención. Su pregunta 1, en lo de los proyectos de las alcaldías, de los proyectos ya ejecutados, con respecto al oficio que usted menciona del Instituto Electoral, que se limita únicamente a dar cuenta acerca del número de las asambleas programadas y realizadas, como el número de comités de ejecución y vigilancia que ya están conformados, pues bueno, esta información diario se va actualizando. Si bien, como usted ya lo comenta, en algunas alcaldías ya llevan un avance muy considerable o que ya terminaron, hay otras alcaldías en donde todavía no se han contemplado o no se han llevado completamente bien estas asambleas donde se definen o se constituyen los comités de ejecución y de vigilancia. Por eso es que no se ha considerado todavía integrarlos, porque esta información se va actualizando día a día junto con la información que tenemos. ¿Lo relativo a los proyectos ejercidos con anticipación? Con ese, bueno, no se tiene el avance. Eso ya las alcaldías lo tendrán que demostrar al área de finanzas de la Ciudad de México, precisamente para no tener proyectos similares en los cuales se vayan a duplicar los proyectos. Los proyectos se van a aplicar directamente a los proyectos ganadores que ganó la ciudadanía, como usted ya lo comenta. Para ellos están destinados precisamente esta iniciativa. Sabemos de toda la problemática que puede existir, pero realmente este dictamen está considerado para casos especiales y en específicos donde no haya proyectos de presupuesto participativo. En las demás demarcaciones o unidades territoriales se implementará sin problema alguno lo que va a ser los proyectos ganadores. Y asimismo cabe mencionar que se realizó una reunión con la Secretaría de Gobierno y con los titulares de las 16 alcaldías, donde se explicó la finalidad de la iniciativa y junto con los alcaldes acordaron que se remitiera esa información. Sin embargo, pues no ha llegado formalmente esta petición que se les ha realizado a estas instancias. No sé, por el área de finanzas y la diputada Guadalupe
Morales tenga alguna observación. No, diputado, le cedo la palabra a usted. Pero usted tampoco conoce algún caso donde algún alcalde o alcaldesa haya sido tan comprometido con la causa vecinal que haya hecho por anticipado algún proyecto. Le repito que estamos a la espera de esa información y ya pues las alcaldías harán lo pertinente con el área de administración y finanzas del gobierno, donde ahí presentarán los avances que ya realizaron en algunas unidades territoriales donde ya implementaron dicho presupuesto ordinario. Está bien. Siguiente respuesta, si es tan amable. Bueno, y con relación a cómo se realizará la ejecución, la misma ley establece que la Secretaría de Finanzas es la encargada de elaborar la guía operativa. Esto lo dictan en su artículo 131. Sí, eso lo tengo claro, y sobre todo después de lo que publicó la Secretaría de Finanzas el 7 de julio, presidente. La pregunta que formulé, déjeme volverla a frasear, era sobre otra cosa. ¿Por qué el dictamen es omiso respecto a los criterios con los cuales tendría que elaborar los lineamientos de la Secretaría de Finanzas? ¿Por qué pareciera un cheque en blanco donde, sin establecer prioridades, sin establecer coeficientes porcentuales, sin establecer inquietudes sociales, sin privilegiar la atención a la pandemia, sin privilegiar absolutamente ningún criterio, se dice que tendrá que hacer a toro pasado, sin la concurrencia de las alcaldías, sin la concurrencia de los legisladores, los lineamientos de la Secretaría de Finanzas, sin ninguna suerte de mandato legislativo a contemplar? Sí, eso ya está establecido en la propia guía que se emitió, y ya es la responsabilidad de ellos ejecutarla. Ahí discrepo, porque la guía lo único que dice, la publicada, es que por excepción, este año el recurso lo ejercerán las alcaldías y no los ciudadanos a través de estas comisiones electas. Es lo único que dice la alcaldía. Sería impensado aceptar la respuesta que usted me ofrece, pero esa es la respuesta que usted me ofrece, que la guía dice cómo cancelar proyectos, cuando la iniciativa ni siquiera la habían mandado al Congreso cuando publicaron esa guía, y cuando la propia iniciativa habla de una nueva publicación posterior a la aprobación del decreto para esos efectos. Pero bueno, esta es su respuesta. Si quiere, para no perder tiempo ahí, pasemos al cuarto. ¿Por qué no se funda y motiva el rechazo de las opiniones ciudadanas en los antecedentes 10 a 13 y que consignen el dictamen? Bueno, las que ingresaron la ciudadanía y que presentaron comentarios en torno a la iniciativa, mencionaban que no querían que se cancelaran los proyectos del presupuesto participativo, y en esta iniciativa que se presenta, en ningún sentido se pretende que se cancelen los proyectos o que no se ejecuten. O sea, vamos en el mismo sentido del análisis que presentaron la ciudadanía. Ellos solicitaban que no se cancelara dicho presupuesto participativo, y es lo que se está haciendo. No se está cancelando el presupuesto participativo. Si no se están cancelando, déjeme hacerle entonces una propuesta y pregunta. ¿Por qué no incluye su proyecto de dictamen el transitorio que sí se construyó la vez pasada? La vez pasada, a propuesta mía, junto con el diputado José Luis Rodríguez, aquí presente, se construyó un transitorio que obligaba al gobierno a mandar en el paquete económico el día 30 de noviembre un apartado que garantizara que lo no ejercido se iba a reponer en otro ejercicio fiscal. Este proyecto de dictamen no tiene un transitorio que obligue a que lo cancelado se tenga que garantizar presupuestalmente en otro ejercicio fiscal. Por ejemplo, 2022. Bueno, la última pregunta para no extendernos, porque este nada más es el apartado de preguntas. ¿Por qué no se invitó a ningún funcionario del gobierno a exponer ante el Congreso y la opinión pública? Quizá la inquietud del diputado Gaviño iba en ese sentido por falta de información. Una iniciativa que es del gobierno, que no es de legisladores.
Se realizó una, bueno, ya lo había comentado, se realizó una reunión con las 16 alcaldías, con gobierno, con consejería y con el área de administración. ¿Cuándo fue la reunión? Yo no Gracias. recuerdo haber sido convocado, presidente. Entonces se convocó la semana pasada. ¿Y quiénes participaron? ¿A mí se me convocó por escrito o por correo electrónico? Nada más. ¿No? No. Ah, bueno, entonces hubo una ¿No reunión, estabas pero no me invitado? convocaron. Gracias por sus respuestas, presidente. Ok. Perfecto. Diputada secretaria, le invito a que prosigamos con el orden del día. Bueno, también esta presidencia no recibió reservas al dictamen, por lo que le solicito a la diputada secretaria proceda a la votación nominal y en lo... Pero no íbamos a tener oradores en pro y en contra. Primero la discusión, presidente. ¿Cómo que Ah. votación si no hemos ni discutido el dictamen? Sí, presidente, nada más valdría aquí la pena hacer la aclaración que usted debería preguntar a las y los diputados si hay oradores a favor u oradores en contra sobre la presentación de dicho dictamen primero y ya después pasar. Bueno, le solicito a la secretaría proceda a... Es que se movió esto, perdón. A discutir. Sí, pero es que se movió aquí. A discutir el dictamen, por lo que le solicito pregunte a las y los diputados presentes si hay alguien a favor o en contra. Sí, diputado presidente, con mucho gusto, si usted desea que yo lo haga, lo hago. Le corresponde a la presidencia llevar a cabo esta discusión. Si usted quiere que yo les ceda el uso de la palabra y les pregunte, con mucho gusto lo hago. Ok, entonces les pregunto a mis compañeras y compañeros diputados si hay algún diputado o diputada que desee manifestarse en contra del dictamen. Diputada presidenta. Sí. En contra. Muy bien, lo anoto en contra. ¿A favor? No, yo quiero razonar mi voto, si es tan amable. Ok. Lo anoto para que razone su voto. ¿Alguien más? ¿Algún diputado desea hacer algún comentario a favor del dictamen? Sí, diputada Marta Ávila, también para razonar mi voto. Marta Ávila, a favor. ¿Alguna diputada o diputado que me falte? Muy bien. Entonces, le voy a ceder el uso de la palabra al diputado Jorge Gaviño hasta por 3 minutos para que se manifieste. Gracias, diputada presidenta. En lugar de decirle diputada secretaria, porque usted está asumiendo las funciones de presidenta, por lo que estoy viendo. En primer lugar, yo llamaría a un análisis sereno desde el punto de vista legislativo de lo que estamos trayendo acá. Estamos trayendo reformas, artículos transitorios, y ya vimos que está siendo práctica parlamentaria en otros congresos o en el Senado de la República, que los artículos transitorios pueden ir inclusive en contra de la Constitución. Así lo vimos con el tema de la pretensión que a nivel federal se le diera más tiempo al presidente de la Suprema Corte de Justicia. Lo bueno es que ya no aceptó esta violación constitucional que aprobaron los diputados de la mayoría, diputados de Morena, tanto en el Congreso de la Unión. Aquí ahora se está intentando cambiar artículos transitorios que van en contra de la propia Constitución de la ciudad.
y que va en contra del espíritu democrático de la ciudad. ¿Qué es lo que se está pretendiendo? Bueno, se están pretendiendo meter artículos transitorios en la Ley de Participación Ciudadana y en la Ley de Presupuesto. Estos artículos me voy a permitir analizar. El artículo 21º de la Ley de Participación Ciudadana señala lo siguiente: para el caso que exista alguna circunstancia de índole jurídica, fíjense nada más qué redacción nos manda la Jefatura de Gobierno a través del Secretario de Gobierno. Para el caso que exista alguna circunstancia de índole jurídica, alguna, cualquiera, dice, formal o material, que impida llevar a cabo algún proyecto ganador del presupuesto participativo de los años 2020 o 2021, su ejecución será postergada. Postergada significa pasar para después. Luego dice, después de un punto y seguido, para lo anterior, la persona titular de la alcaldía responsable podrá, de manera excepcional, destinar dicho recurso del proyecto para acciones que tenga como finalidad el fortalecimiento del desarrollo comunitario, la convivencia y acción comunitaria que contribuya a la reconstrucción del tejido social y solidaridad entre las personas vecinas y habitantes de su demarcación territorial. Es decir, que la alcaldía podrá de manera excepcional usar ese recurso para lo que él quiera. Eso es lo que dice ese cuerpo de fracción, esa fracción normativa que nos están poniendo a consideración. Dice, cito, para poder llevar a cabo estas acciones, la alcaldía deberá informar y justificar dicha circunstancia. ¿A quién creen ustedes? ¿Al Congreso? ¿A los vecinos? No. Tiene que justificar e informar a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. Es decir, nosotros le estamos dando potestad a las alcaldías para vetar el presupuesto participativo. Es decir, para hacer un veto general y solamente le tendrá que justificar a la Secretaría de Finanzas por qué lo está haciendo. No a la representación del pueblo, que somos nosotros, se supone. No a los vecinos, que son los que votaron este ejercicio y estas etiquetas. A ellos no. Tendrá que justificar a la Secretaría de Finanzas. Es decir, la Secretaría de Gobierno nos manda un proyecto de fracción normativa que faculta, le da facultades a las alcaldías. ¿A cuáles alcaldías? A estas que están ya feneciendo. Fíjense lo interesante. A estas que ya están terminando su periodo y que nosotros inclusive le ampliamos hace unos días para que no terminara en septiembre, sino en octubre. A estas alcaldías la posibilidad de vetar un presupuesto participativo que ya fue votado, que ya tenemos comité de vigilancia y ejecución, y que ahora ellos van a poder contratar, es decir, las alcaldías que están feneciendo van a hacer un contrato de obra pública, seguramente de una manera directa, no se piense que lo van a hacer por una licitación pública, de una manera directa van a contratar en estos días, rápidamente, quitando la posibilidad de que los vecinos puedan alegar algo. Y luego, al final de todo, en el otro cambio a la otra ley de presupuesto, se dice que pues ya veremos cómo se repone esa obra, con cargo al presupuesto participativo de los años subsecuentes. Ni siquiera con cargo al presupuesto participativo o con cargo al gobierno de la ciudad. No, se les va a quitar del presupuesto participativo de los años subsecuentes esa posibilidad de realizar esa obra que ya fue votada y que ya debe de realizarse. De tal manera, amigas y amigos diputados, que esto es un atraco al pueblo, esto es un atraco al presupuesto participativo, es un atraco a la gente que ya votó sus obras públicas que tenía que realizar.
el gobierno de la ciudad. Por eso es muy importante que se contesten las preguntas que hacía el diputado Federico Doni, que él hizo las preguntas en paquete, pero no para que se les contestara en paquete y que no se les contestara, porque finalmente el presidente, cuando menos de jure, el presidente de jure, que no de facto, la presidenta de facto es la diputada Guadalupe, la presidenta de jure hubiera contestado de una manera cabal por qué ni siquiera se argumentó las opiniones ciudadanas en el dictamen. Se ponen y se desechan, ni siquiera se analizan, y eso va en contra de la ley orgánica del Poder Legislativo. La ley orgánica dice que una vez recibidas las opiniones ciudadanas, debemos de analizarlas de una manera cabal, cosa que no se está haciendo. Por lo tanto, nosotros consideramos que se debe de reestructurar este artículo transitorio porque está buscando, primero, que las autoridades actuales ejecuten el gasto, pero que lo ejecuten, es decir, que lo contraten, porque el que lo va a ejecutar serán las próximas autoridades que entren en funciones a partir de octubre. Gracias. Sí, tiene el uso de la palabra la diputada Marta Ávila hasta por 3 minutos para argumentar a favor. Sí, gracias, diputada Guadalupe. Pues buenas tardes, diputadas y diputados que integran estas comisiones unidas de participación y presupuesto y cuenta pública. Envío un saludo a todas las personas que nos siguen a través de los distintos medios virtuales del Congreso de la Ciudad de México y aprovecho el uso de la voz para reiterar a toda la ciudadanía y en especial a las personas integrantes de comisiones de participación comunitaria, COPACOS, así como de los comités de ejecución y de vigilancia de los proyectos de presupuesto participativo seleccionados para los ejercicios 2020 y 2021, que con estas adiciones a la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México y al decreto por el que se expide el presupuesto de egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2021, no se cancela el presupuesto participativo, como algunos actores políticos y algunos medios de comunicación lo han señalado. Así que durante este ejercicio 2022, nuevamente tendremos la consulta organizada por el Instituto Electoral de la Ciudad de México para elegir los proyectos de presupuesto participativo en todas las unidades territoriales de la ciudad, así como la ejecución de los proyectos que resulten seleccionados por las ciudadanas y los ciudadanos. La adición a los artículos transitorios que contempla la iniciativa de la jefa de gobierno pretende atender dos situaciones particulares. Uno, los casos de los 48 pueblos y barrios originarios donde por determinación del órgano jurisdiccional no se realizó la consulta sobre presupuesto participativo señalado en el antecedente número 7 de este dictamen, así como los casos especiales donde 237 unidades territoriales no cuentan con un proyecto ganador. ¿Debido a qué causas? Primero, no se han celebrado en la jornada única de presupuesto participativo. Segundo, no se cuenta con un proyecto específico para ejecutarse en el ejercicio fiscal 2020 o 2021. Tercero, los proyectos específicos sometidos a consulta no recibieron opinión alguna. Y cuarto, existe un empate en el primer y segundo lugar entre dos o más proyectos en el ejercicio fiscal 2020 o 2021. Es decir, formalmente no se cuenta con un proyecto ganador, elemento esencial para hacer uso del recurso asignado para cada unidad territorial. Situación que genera una consecuencia grave para la ciudadanía,
ya que ese recurso no se podría utilizar para el desarrollo de las propias comunidades. Por lo que con la adición que se propone en la iniciativa, se permitirá que en el caso de que exista alguna circunstancia de índole jurídica, formal o material que impida llevar a cabo algún proyecto ganador del presupuesto participativo de los años 2020 o 2021, su ejecución será postergada. En dichos casos, la persona titular de la alcaldía responsable podrá hacerlo de manera excepcional, destinar dicho recurso del proyecto para acciones que tengan como finalidad el fortalecimiento del desarrollo comunitario, la convivencia y acción comunitaria que contribuya a la reconstrucción del tejido social y la solidaridad entre las personas vecinas y habitantes de su demarcación territorial. Para poder llevar a cabo esas acciones, la alcaldía deberá informar y justificar dichas circunstancias a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. Los casos donde por cuestiones de la propia autonomía de las alcaldías existan trabajos o proyectos realizados por su administración que presenten un grado importante de similitud y hasta de duplicidad con los proyectos ganadores de presupuesto participativo, donde se pueda dar la situación de que los recursos de presupuesto participativo no se puedan utilizar y se pierdan. Aquí, ¿qué quiere decir esto? Que en algunas ocasiones las alcaldías ya aplicaron recurso en alumbrado, en banquetas, en algo, que se está diciendo que en la unidad territorial se haga un proyecto parecido a ese cuando ya se ejecutó. No es porque tenga que ver con que si se llevó a cabo el presupuesto que ganó, sino que tiene que ver con que ahí ya se aplicó un recurso que se puede aplicar en otras colonias o unidades territoriales donde pueda generar esta cuestión de que el recurso no se pierda, porque si no, pues se pondrían dobles luminarias, ¿no? Entonces creo que hay veces que cuando desconocemos las propias características de lo que conlleva la aplicación en las obras de presupuesto participativo, cuando hablamos de alguna cuestión jurídica, es que a veces como ciudadanos presentamos un proyecto o un terreno que jurídicamente no es ni del gobierno ni de la alcaldía y que se tiene que ver pues cómo se va a arreglar esa situación, porque ese terreno primero se tendría que comprar o ver la situación jurídica que tiene. Entonces creo que esta cuestión tiende a que si no se puedan utilizar, pues se pierdan, además de generar una repercusión directa en las finanzas públicas de la propia alcaldía y con esto un daño directo a la ciudadanía. Con la adición, se permitirá que los importes ejercidos por la alcaldía les sean liberados del presupuesto participativo a fin de compensar su presupuesto ejercido en términos de su autonomía durante 2021. En el Congreso de la Ciudad de México, consideramos que el ejercicio de los recursos del presupuesto participativo no debe verse detenido por más tiempo, toda vez que ya se cuentan con comités de ejecución y vigilancia conformados en al menos 744 unidades territoriales con corte al 26 de julio del 2021, teniéndose previsto terminar con las instalaciones de los mismos en el presente mes, de acuerdo con información proporcionada por el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Aquí el diputado Dorin decía, es que la Cuauhtémoc van en 0% de avance. En su alcaldía, donde él vive, ya vamos con el 84%. Y también depende del número de asambleas que se tengan que realizar. Por ejemplo, en Iztapalapa, nosotros se tienen que realizar 500 asambleas y que se está trabajando para poder realizar esas asambleas, que ya hay proyectos ganadores y que no se van a cancelar por ningún motivo, sino que se van a llevar a cabo.
y únicamente donde hay algunas particularidades como las que menciona el dictamen que vamos a aprobar, pues se estarán comprobando y revisando ante las instancias que ya se han mencionado. Entonces, creo que debemos de ver que teniendo previsto terminar con la instalación de los mismos en este mes, creo que deberíamos de revisar de manera excepcional y tomando en cuenta el contexto de la pandemia que aún prevalece, que con esta forma los recursos presupuestarios, el recurso del presupuesto participativo podrían ser ejercidos por parte de las alcaldías con el acompañamiento de los comités de ejecución y vigilancia. De esta manera se garantizará la participación de la ciudadanía en la administración y seguimiento del presupuesto participativo, sin dejar el uso de estos recursos al árbitro de las alcaldías. El 15 de marzo de 2020 se realizó la consulta ciudadana sobre presupuesto participativo, en la que resultaron ganadores 1,735 proyectos del presupuesto participativo para ejecutarse en el ejercicio 2020 y 1,735 proyectos para el 2021. Para ello, en el presupuesto de egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2021, en su título primero, capítulo tercero de las alcaldías, se contempla lo relativo a los recursos del presupuesto participativo para el ejercicio fiscal 2021, consignando un monto de 1,395,575,576 pesos para los proyectos del ejercicio 2021, así como 1,420,830,825 pesos destinados a los proyectos ganadores del 2020 a ejecutarse en el ejercicio fiscal 2021. Es decir, se trata de un monto que forma parte del presupuesto anual de las alcaldías y que de no ejercerse se presentará un subejercicio. Lo más importante es dejar en claro que con esta iniciativa, la utilización del presupuesto participativo por parte de las alcaldías solo será en casos excepcionales, que no se cancela el presupuesto participativo y que durante el ejercicio 2022 tendremos las consultas organizadas por el Instituto Electoral. Entonces, creo que con esto que estoy argumentando, el asunto de las preguntas, de las respuestas, creo que la importancia que tiene esta iniciativa es que por ningún motivo se van a cancelar los presupuestos participativos para llevar a cabo lo que la gente votó y ganó para sus unidades territoriales, a excepción, como ya bien lo mencioné, de las particularidades que señala este dictamen. Es cuanto, diputado presidente. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Al haberse agotado la lista de oradores a favor y en contra, me voy a permitir darle la palabra al diputado Federico Dorin para que razone su voto. ¿Alguien me habló? Sí, diputada, sí, me puede tomar en cuenta en la lista, por favor. Sí, entonces por favor, había preguntado yo diputados a favor y en contra, la anotaré para razonar su voto. ¿Está de acuerdo? Después del diputado Dorin. Claro. Gracias. Que sí. Adelante, diputado Dorin. Gracias, diputada secretaria. Me parece que ha sido muy ilustrativa la sesión. No es posible votar a favor un proyecto de dictamen de una iniciativa que manda el gobierno y que el gobierno no tiene la decencia de cabildearla, de explicarla, de presentarse ante los legisladores para exponerla como la más mínima regla elemental de cortesía parlamentaria. Subsisten muchas dudas respecto de lo que está planteado. Lo que se dice
por algunos compañeros legisladores es completamente distinto a lo que está plasmado en lo que se está pretendiendo imponer hoy con una mayoría. No estamos hablando de usos y costumbres ni de casos de excepción donde no se pudieron llevar a cabo las elecciones, porque esas, a mayor abundamiento, ya se lograron reponer. Lo que estamos hablando es de una situación en la que le pretenden cometer fraude al pueblo sabio, le pretenden arrebatar a los capitalinos que decidieron sus proyectos en una segunda ocasión. El Congreso y estas comisiones debieron de haber hecho un trabajo mucho más serio, mucho más responsable, mucho más digno. Debieron de haber llamado a una reunión de trabajo con la autoridad electoral para saber por qué en el Distrito 10 el grado de avance de las asambleas es del 100% y en Cuauhtémoc es del 0%. ¿Por qué en Miguel Hidalgo, con la fecha del corte a la que han aludido anteriormente, era del 80% y, por poner un ejemplo, en Benito Juárez solo del 25%? ¿Por qué en algunas demarcaciones territoriales como Milpalta también tiene avance del 100% y algunas otras que no gobierna alguien emanado de Morena como Coajimalpa tienen solo un porcentaje del 23%? Si alguien logró hacerlas al 100%, ¿por qué los demás no? ¿Por qué curiosamente las demarcaciones territoriales que no gobernará Morena son en términos generales, excepción hecha de Miguel Hidalgo y Azcapotzalco, las que van más retrasadas con asambleas? ¿Por qué el Instituto Electoral tomó criterios de símbolos en unas y en otras demarcaciones para acelerar mucho los proyectos donde gobierna Morena y no tan rápidamente donde no lo hará a partir del 1 de octubre? ¿Por qué no viene nadie a la Secretaría de Finanzas a explicar cómo serán los lineamientos derivados de esta aprobación que pretende la jefa de gobierno? ¿Por qué no se le garantiza a los ciudadanos en el transitorio que se votó la vez pasada que ese recurso se repondrá con certeza en el próximo ejercicio fiscal? Habrá que ver si hay condiciones sanitarias para llevar a cabo las asambleas del 2022 o estos mismos proyectos cuando se tuvieran que reponer por alguna razón. Pero el Congreso no le ofrece ninguna certeza a los ciudadanos de que aquello que se pudiera cancelar, como alguien dijo aquí, cito, para no dejar al árbitro de las alcaldías, que supongo quiso decir al albedrío de las alcaldías, será posibilidad para reponerse el recurso y el proyecto en fecha posterior. Que no tenga este dictamen, ese transitorio, es inmoral. Lo que dice el dictamen es que ahora simplemente tendrán que informar en apartados especiales de los trimestrales, a toro pasado, arrebotando los proyectos, porque se sigue sin entender que son proyectos de los ciudadanos. Y si los ciudadanos escogieron luminarias, que es el ejemplo que alguien puso aquí muy cándidamente, el gobierno no puede arrebatarle el dinero a los ciudadanos bajo el argumento de que le dio mantenimiento a las luminarias y a las arbotantes. Estos son proyectos de los ciudadanos y si ellos quieren luminarias adicionales a las que está obligado a darle mantenimiento la alcaldía, así está diseñada la ley y así nacieron los presupuestos participativos. Ahora resulta que las alcaldías van a decir que como encarpetaron las calles y como remozaron las banquetas y como le dieron mantenimiento a las luminarias, ya están atendidas inquietudes. No, las inquietudes no las decide un político, no las decide quien gobierna, ni la ciudad, ni las alcaldías. Las decidieron los ciudadanos y no se pueden catafixiar. No estamos en el programa de Chabelo para cambiar la catafixia 1 por la 3 y decirle que como una oferta de promoción también le va a tocar luminarias, pero cortesía de la alcaldía. Son proyectos de los ciudadanos. Si por alguna negligencia o connivencia de la autoridad electoral no se han podido llevar a cabo las asambleas, en eso yo estoy de acuerdo, que se tendrían que posibilitar el reencauzar el recurso, pero con la garantía de que se va a hacer en fecha posterior, cosa que no coincide el dictamen. Y lo que tampoco está bien es que los que fracasaron miserablemente, a diferencia de otra vez el amigo de la diputada Morales Rubio, el licenciado Isaac Sergio Mendoza García,
Los que no tienen el 100% de avance en las asambleas, no tienen ni siquiera un llamado de rendición de cuentas del Congreso. El Congreso ni siquiera se va a pronunciar en un anexo respecto de los que no tienen ningún grado de avance, como en el informe de las 744 unidades territoriales, donde Cuauhtémoc iba al 0%. Nadie va a ser llamado a cuentas por un avance del 0% con los proyectos de los vecinos. Y luego aquí se alude que todo esto le da mucha tranquilidad a algunos legisladores porque ellos saben de una reunión en la que no invitaron a todos, en las que cuando menos los que somos de oposición no fuimos ni siquiera invitados. Los que somos de oposición no hemos tenido diálogo institucional ni con las 16 alcaldías, ni con la autoridad electoral, ni con el gobierno. Pero bueno, por todas estas razones es que en los términos en los que está expuesto el dictamen es abierta y ostensiblemente inaceptable. Yo no podré votar a favor. Espero que la política que muchos no han hecho desde que presentó la iniciativa al día de hoy, la hagan entre el día de hoy y el día en el que se conozca el dictamen en el Pleno en un periodo extraordinario. Porque si no hacen política, están cometiendo un fraude a los vecinos y con mi voto no van a contar. Gracias, diputado. Damos el uso de la palabra a la diputada Donagia Olivera para que también razone su voto. Muchísimas gracias, diputada, secretaria y presidenta de la Comisión de Presupuesto. Gracias a todas y todos. Yo quiero resaltar algunas cuestiones que sí se discutieron el día de hoy a las 10 de la mañana en la Comisión de Participación Ciudadana y que fue de los asesores. Qué lástima que los asesores del PAN, del PRD, no ingresaron los asesores para poder discutir estos temas del dictamen de la iniciativa que hoy estamos aquí discutiendo. De las disposiciones modificadas que se pusieron en esta reunión de los asesores el día de hoy, sí quiero comentar estas disposiciones modificadas. En este dictamen se adicionan los artículos 21º y 22º transitorio de la Ley de Participación Ciudadana y reforma los transitorios 18º y 19º del presupuesto de egresos, previniendo 2 artículos transitorios en el decreto. También tiene como objetivo general prever que para todos los casos en que exista impedimento para ejecutar el presupuesto participativo 2020-2021, su ejecución será postergada y las alcaldías podrán ejecutar los recursos de los presupuestos. Casos de aplicación de recursos por las alcaldías. Prevé un supuesto para que exista alguna circunstancia jurídica, formal o material que impida llevar a cabo algún proyecto ganador. Esto es sumamente importante y queda en el dictamen la presencia y acompañamiento de jurídico del gobierno de la ciudad. También prevé la liberación de recursos a favor de las alcaldías cuando los proyectos ganadores se parezcan a acciones realizadas por la alcaldía con recursos ordinarios. Los rubros y porcentajes que se pueden ejercer no se prevén específicamente, sino con objetivos genéricos para el uso de recursos, para acciones que tengan como finalidad el fortalecimiento del desarrollo comunitario, la convivencia y acción comunitaria que contribuya a la reconstrucción del tejido social y la solidaridad entre las personas vecinas, vecinos y habitantes de la demarcación territorial, unidad territorial. Para la realización de las acciones mencionadas por las alcaldías, deberá informar y justificar la circunstancia ante la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad. En caso de los proyectos similares desempeñados por las alcaldías, será necesario que los comités de ejecución y de vigilancia verifiquen y den seguimiento a los proyectos realizados.
Se prevén disposiciones también al respecto. Se prevén disposiciones al respecto de rendición de cuentas y del periodo de ejecución del ejercicio fiscal 2020 y 2021. Se prevén disposiciones también al respecto. Yo quiero mencionar en esta intervención, haciendo reconocimiento a los integrantes de las dos comisiones, así como los equipos técnicos de la construcción de este dictamen de tan polémica iniciativa enviada a este Congreso. ¿Y por qué digo polémica? Porque desde su presentación a este Congreso de la Ciudad de México, varios medios de comunicación refieren y han referido con grandes letras que se suspende el presupuesto participativo del 2020 y 2021. Aunque reiteradas ocasiones se ha aclarado este tema, pues evidentemente pareciera que la apreciación no es la correcta y está totalmente errónea. El espíritu de la iniciativa que hoy se discute es la redirección de los recursos del presupuesto participativo, más no de suspender o cancelar, confundiendo a la ciudadanía de esta Ciudad de México. Por fortuna, este Congreso, con la transparencia en su trabajo, da de la iniciativa que fue puesta a disposición de todos los capitalinos y capitalinas en la página web de este Parlamento, la cual recibió diversos comentarios de ciudadanas y de ciudadanos, también de asociaciones civiles, las cuales, pues, ya el diputado Padilla nos comentó acerca de estas exposiciones de ciudadanas y de ciudadanos. Por lo anterior, la participación ciudadana es un instrumento que se había venido construyendo desde hace ya varias décadas, y esto finalmente se ve reflejado en la Constitución política de nuestra capital. Cuando el constituyente plasmara que la participación ciudadana pasara a otro nivel, hoy precisamente estamos frente a una nueva relación entre la sociedad, las autoridades, en la actualidad de los ciudadanos, que hoy tienen en su actuar más determinante la decisión de desarrollo de sus comunidades y de sus unidades territoriales. Una relación que se tiene que ir plasmando en cuestión de mejoras para estas unidades territoriales. Inclusive la posible, que marca la posible la posibilidad incluso de que los gobernantes de estas 16 alcaldías puedan redireccionar este presupuesto para poder atender otras posibilidades que hayan puesto a disposición de las alcaldes y los alcaldes, de las alcaldesas, otras posibilidades de atender proyectos para poder hacer cohesión social, que es lo que nosotros siempre hemos estado mencionando en la tribuna. En ese sentido, el espíritu del dictamen que hoy se discute, en ningún momento se pretende suspender ni mucho menos cancelar el presupuesto participativo 2020-2021, y se busca la participación ciudadana al 100%. Es importante que estos comités de ejecución y de supervisión comiencen a trabajar. Se ha puesto a disposición en todas las plazas de esta capital todos los instrumentos de participación y las alternativas de poder hacer cohesión social ante esta pandemia que nos ha mantenido distanciados y ausentes de la participación constante como lo se venía atendiendo antes de la pandemia. Y ante esta situación que hemos estado de una u otra manera mejorando en el territorio con la participación constante de la ciudadanía y también pues ya organizando el Instituto Electoral de la Ciudad de México, esperemos que muy pronto nos den información
de los avances que se tienen en cada una de las COPACO para el presupuesto participativo 2020-2021. Sí es importante saber cuáles van a ser los proyectos que van a ser premiados para el 2021. Creo que ya el Instituto Electoral de la Ciudad de México ya dio a los ganadores de los proyectos innovadores del presupuesto participativo 2020. Y sí es importante que estos proyectos innovadores nos los den a conocer para saber qué tipo de proyectos innovadores esta ciudadanía ya ha puesto en votación y cuáles serán para el 2021. Y pues ojalá que estos proyectos de participación comunitaria se den innovadores y que podamos pasar a otra etapa, ya que en relación al presupuesto participativo 2020, destacan que los proyectos que obtuvieron el mayor número de opiniones están relacionados con alumbrado público, luminarias, lámparas. Y también hay un alto porcentaje en cuestión de cámaras de seguridad, videocámaras y videovigilancia, pavimentación, reencarpetado, carpeta asfáltica, concreto hidráulico y bacheo, fachadas, pintura e impermeabilización. Por otra parte, en cuanto a los proyectos ganadores de la consulta del presupuesto participativo 2021, destacan que los que obtuvieron mayor número de opiniones están relacionados igualmente como el 2021 de 20 que acabo de mencionar, alumbrado público, luminarias, lámparas, cámaras de seguridad, videocámaras y videovigilancia, pavimentación, reencarpetado, carpeta asfáltica, concreto hidráulico y bacheo. También fachadas, pintura e impermeabilización. Creo que hay una gran tarea de trabajo en conjunto con el Instituto Electoral y con las alcaldías para poder revisar y pasar a los proyectos innovadores. Muchísimas gracias. Es cuanto, diputada Lupita Morales. Gracias, diputado Padilla. Muy bien, diputada. Muy bien. Muchas gracias, diputada. ¿Hay algún otro diputado que desea hacer alguna intervención respecto al razonamiento de su voto? Al no existir, solo preguntaría al diputado presidente si por su conducto ha llegado alguna reserva sobre este dictamen de alguna diputada o diputado o grupo parlamentario. Sí, diputada, esta presidencia no recibió reservas al dictamen en cuestión, por lo que le solicitaría proceda a la votación nominal en lo general y en lo particular. Diputado, claro que sí, diputado presidente. Entonces, al no recibir reserva alguna... sobre ese tema, diputada Morales. ¿Perdón? Sobre ese tema, diputada secretaria. Dígame. Yo no mandé ninguna reserva, pero quiero dejar claro que habré de presentar las reservas a las que haya lugar en el Pleno. Muy bien. Gracias, diputado. Entonces, por instrucciones de la presidencia, procederé en este momento a realizar la votación nominal en lo general y en lo particular de dicho dictamen, por lo que me permitiré pronunciar su nombre nuevamente y ustedes manifestarán el sentido de su voto. Iniciaré nuevamente por la Comisión de Participación Ciudadana. Diputado José Martín Padilla Sánchez. Martín Padilla, a favor, en lo general y en lo particular. Diputada Donají Ofelia Olivera Reyes. Donají Ofelia Olivera Reyes, a favor, diputada secretaria. Diputado Jorge Gaviño Ambriz. Gaviño en contra. Diputado Héctor Barrera Marmolejo. Diputada Circe Camacho Bastida. Diputada Estrella Isabel Guadarrama. Isabel Guadarrama, a favor, en lo particular y en lo general. Gracias.
Diputada Marta Soledad Ávila Ventura. Marta Ávila, a favor. Diputado Carlos Hernández Mirón. Mirón en pro. Diputada Janet Elizabeth Guerrero Maya. Janet Guerrero, a favor. Diputado Francisco Muñoz Trejo. Francisco Muñoz Trejo, diputado, a favor. Diputada secretaria, a favor del dictamen. Diputado Federico Dorín Casar. Dorin en contra. Muy bien. Por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, la de la voz, diputada María Guadalupe Morales Rubio, a favor del dictamen en lo general y en lo particular. Diputada Paula Andrea Castillo Mendieta. Paula Castillo, a favor. Diputada María de Lourdes Paz Reyes. Lourdes Paz, a favor. Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana. Diputado Federico Dorín Casar. Dorin en contra. Diputado Víctor Hugo Lobo Román. ¿Qué pasó? Víctor Hugo Lobo en contra. Estamos en la comisión, estoy aquí en San Pedro, pero estamos en la comisión ¿Alguien de tiene su micrófono? Diputado Carlos Presupuesto Hernández, y si pudiera Participación apagarlo, Ciudadana. por favor. Diputado Mirón. Diputado Ernesto Alarcón Jiménez. Diputada Circe Camacho Bastida. Diputada Teresa Ramos Arreola. Diputado Fernando José Aboitizaro. Diputado Carlos Hernández Mirón. Mirón en pro. Gracias, diputado. Diputada Yuriri Ayala Zúñiga. Ayala Zúñiga en pro. Diputada Donají Ofelia Olivera Reyes. Donají Ofelia Olivera Reyes, a favor. Diputado Rigoberto Salgado Vázquez. Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León. José Luis Rodríguez Díaz de León, a favor en lo general y en lo particular. Diputada Marta Soledad Ávila Ventura. Marta Ávila, a favor. Diputada Leonor Gómez Otegui. Gómez Otegui, a favor. Me dice la diputada América que no puede entrar, si le pueden dar Ya entré, acceso para... perdón, presidente, ya entré, pero no pude votar. No se preocupe, diputada, le tomo el sentido de su voto. Diputada América Rangel. América Rangel en abstención. Muy bien. ¿Faltó alguna diputada o diputado de emitir su voto? Ninguno. Por la Comisión de Participación Ciudadana tenemos 7 votos a favor y 2 votos en contra. Por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública tenemos 9 votos a favor y 2 votos en contra. Una abstención. Por lo tanto, se aprueba el dictamen por mayoría. Diputado presidente. Muchas gracias, diputada. De la misma manera, para dar cumplimiento a la establecida en el numeral 45 del acuerdo citado, se proyectará en la pantalla el sentido de votación de cada una de las diputadas y diputados integrantes de ambas comisiones. En consecuencia, se aprueba el dictamen en lo general y en lo particular. El siguiente punto del orden. Diputado presidente, perdón. Dígame. Perdón, sí, diga. No se ha proyectado en la pantalla y yo tengo el sentido de la votación. No sé si la proyecte usted o me permita proyectarla yo. Ah, perfecto, adelante. Si la tiene para proyectar. Por favor. Permítame. Entonces, para dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 45 del acuerdo CCMX-1/Jucopo/013 del 2020 de la Junta de Coordinación Política, por
Se establecen las reglas para desarrollar las sesiones vía de remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente de este Congreso de la Ciudad de México. Se está proyectando en este momento en pantalla el sentido de la votación de cada diputada y diputado integrante de cada comisión. Ahora sí, diputado presidente, le doy el uso de la palabra. Sí, muchas gracias, diputada secretaria. El siguiente punto del orden del día son los asuntos generales. ¿Alguna diputada o diputado desean listar algún asunto en general? Sí, presidente. Adelante, diputado Gaviño. Sí, muchas gracias. Quisiera presentar mi inconformidad como integrante de la Comisión de Participación Ciudadana en atención a que el presidente de la misma, el diputado Martín Padilla, utiliza la comisión como si fuera un asunto personal, no convoca a los integrantes a las reuniones. Yo tengo el privilegio de haber sido nombrado secretario de la Comisión de Participación Ciudadana y tampoco he sido convocado a ninguna reunión, ni con las autoridades del gobierno de la ciudad, ni con los alcaldes de la misma. Por tal motivo, quisiera presentar esta inconformidad, decir que una comisión parlamentaria está integrada por todos los partidos políticos, por los miembros de todos los partidos políticos que así se nombraron en el Pleno y que tienen los mismos derechos e idénticas obligaciones, de tal manera que el presidente no puede ostentarse como representante de una comisión si no está acompañado de la mesa directiva y también de los integrantes de la comisión correspondiente. De esta manera presento esta inconformidad, lo haré en el Pleno. Una comisión no puede ostentarse un presidente de la misma sin tener la representatividad efectivamente de la comisión que dice representar. Ese será todo, presidente. Muchas gracias, diputado. ¿Algún otro diputado o diputada que desea hacer uso de la voz? No habiendo más asuntos generales que enlistar y al haberse agotado el orden del día, se da por clausurada la segunda sesión extraordinaria de las Comisiones Unidas de Participación Ciudadana y de Presupuesto y Cuenta Pública, siendo las 14:55. Se levanta la sesión. Agradezco su amable asistencia. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Gracias y buena tarde a todas y Gracias todos. a todas y a todos. Gracias. Buenas tardes. Bye, buena tarde.